tenemos aquí a uno de los grandes, a un experto, a una eminencia en temas de diversidad. Uxío Malvido, vicepresidente de Diversidad e Inclusión de Lafarge Holcim, que nos va a hacer una parte práctica, ¿no?, sobre networking de género, un modelo diferente de generar relaciones profesionales duraderas. Y yo le voy a lanzar una pregunta porque a mí esto es algo que me llama la atención. Networking de género. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Es que los hombres y las mujeres hacemos un networking diferente? Sí y no, porque soy gallego. Entonces, efectivamente hay algunas diferencias de género en la forma en cómo gestionamos nuestras redes profesionales, pero no son unas diferencias abismales. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de aquellos elementos que realmente son diferentes y qué cosas son comunes y qué temas de métodos son comunes y que todos debemos trabajarlos igualmente. O sea que un poco más en la respuesta a lo largo de la presentación. Será que también a lo mejor hablamos un poquito más, a lo mejor, ¿no? Claro, puede ser, ¿no? Claro. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Simplemente una cuestión antes de empezar. ¿Tenemos hasta las 4:25? Sí. Ok, fenomenal. Vale. Yo creo que vamos a poder incluir preguntas por el camino. Bueno, antes de nada, muchas gracias a Intrama, muchas gracias por la presentación, por la invitación y por organizar el evento. O sea, yo creo que es siempre buenas noticias ver que los eventos de diversidad y de igualdad de género funcionan, que hay interés y que la gente participa en ellos. Creo que esto son muy buenas noticias y hacen que venir aquí, he venido solo para este evento, ahora mismo trabajo en París, pero que compense, porque dices, bueno, estás con gente que le interesa el tema y ves cómo se está desarrollando en España. Creo además que es un momento especialmente relevante para hablar de todos estos temas. ¿Y por qué creo esto? Porque, como sabéis, estamos viviendo en los últimos tiempos una emergencia de discursos a nivel social y a nivel político que son discursos poco inclusivos, son discursos poco respetuosos y a veces son directamente vergonzosos. Sabemos lo que ocurrió la semana pasada con la elección de Donald Trump y por eso creo que los eventos profesionales sobre igualdad y diversidad funcionen bien son un contrapeso muy interesante, porque al final las organizaciones, las empresas son agentes sociales que contribuyen a crear opinión sobre todos estos temas y está bien que contrabalanceen algunos de los discursos existentes. Con lo cual, enhorabuena a todas las empresas que participan en el Congreso. Veréis, antes de empezar voy a presentarme un poco mejor, porque en realidad yo no soy ni un speaker profesional ni un experto en networking. Yo soy un profesional de recursos humanos, en principio con formación en psicología y en química, que he desarrollado mi carrera siempre en la empresa privada, en distintas empresas. Empecé en Repsol y en Accenture, como consultor una temporada y luego pasé a otras empresas. Las burbujas que veis en color rojo son para ilustrar que son empresas en las que empecé y desarrollé temas de diversidad e inclusión, con distintos roles, a nivel local, a nivel regional y a nivel global. En realidad empecé aquí en España, en una empresa farmacéutica, MSD Merck, y con ellos me trasladé luego a París, luego pasé al sector de minoría, Río Tinto, y ahora estoy en Lafarge Holcim y os hablaré de ellos en un minuto. En todos estos casos he trabajado el tema o bien a tiempo completo, dedicándome solo a la diversidad, o combinado con otros temas. Y actualmente lo que ocurre es que lo tengo combinado con otros temas. Soy responsable del área de diversidad con un pequeño equipo, pero llevamos también la parte de compromiso de los empleados, la típica encuesta que haces a todos los empleados mundialmente. Llevamos también los temas de atracción de talento y employer branding, toda esta parte como más estratégica de selección de personal. Un gran proyecto con LinkedIn en múltiples países, el portal de carreras y todos estos temas. Por lo tanto, ahora mismo no me dedico solo a la diversidad, aunque sigue siendo un pilar importante en lo que hago. Quisiera también dedicar un minuto a presentaros la empresa en la que trabajo, por aquello que digáis, oye, este chico, ¿a qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba esta empresa? Esta no es una diapositiva corporativa, no viene de nuestro departamento de comunicación corporativa, me la hice yo para poder explicar con palabras simples a qué se dedica la empresa en la que trabajo. Lafarge Holcim es una empresa de materiales de construcción, es el resultado de una fusión, una parte francesa, Lafarge, una parte suiza, Holcim, y ahora mismo son el mayor grupo a nivel mundial que trabaja materiales de construcción. ¿Cuáles son estos?
Tenemos algunos materiales que llamamos áridos, que básicamente son piedras y arenas, piedras de distintos tamaños, pequeñitas o más grandes. Tenemos plantas grandes de 100 o varios cientos de personas que producen cemento, ese polvo gris que todos conocéis. La mezcla de cemento con las arenitas y las rocas y el agua hace el hormigón que todos conocemos y las hormiganeras. Con lo cual, tenemos operaciones canteras para sacar las rocas, para hacer el cemento y plantas de hormigón. De algún modo, nos vendemos a nosotros mismos, porque nos vendemos el cemento a nuestras plantas de hormigón, pero vendemos también a otros clientes, ¿vale? De ahí que veáis las flechas a nuestras propias plantas y el resto. Hasta aquí toda la presentación respecto a la empresa, por aquello de que sepáis ubicar al menos lo que hacemos y a qué se dedica el sector. Veréis, cuando me plantearon que íbamos a hacer una ponencia práctica sobre networking de género, y además con un montón de gente en la sala, es decir, que no es formato taller, una de las cosas que te planteas es, bueno, ¿cómo estructuras los contenidos para que esto sea mínimamente práctico, es decir, que tenga algo de interactividad y no se perciba como un ladrillo teórico, y al mismo tiempo pasar una serie de mensajes que considero importantes? Al final, lo que decidí fue estructurarla en 3 grandes bloques, con lo cual vamos a estructurar esta hora que tenemos por delante, 55 minutos, en 3 grandes segmentos. Al primero lo he denominado tesis de partida. Y son algunas ideas, son 4 ideas principales que quiero compartir con vosotros, que son las primeras en las que pensé al hablar del tema de networking de género, si hay o no diferencias y cómo enfocar todo este tema. Están formuladas en un lenguaje directo para que podáis reaccionar y tengamos también cierta posibilidad de discutirlas y debatirlas. Después vamos a pasar algún tiempo hablando de cómo hombres y mujeres enfocamos la gestión de contactos profesionales y si hay efectivamente esas diferencias en nuestro estilo de networking. Qué es lo que sabemos a nivel de investigación y cuáles son las implicaciones de todo esto. Y luego tendremos un aspecto de algunos fundamentos y básicos de networking, con algunos ejercicios prácticos que en función del tiempo que tengamos intentaremos hacer, al menos veremos si podemos hacer 3, bueno, ajustamos un poco ahí el tiempo. Con lo cual estos son los 3 grandes bloques que vamos a cubrir. Tesis de partida. Arrancamos. La primera es la siguiente. En el fondo, no somos tan diferentes. Es verdad que hombres y mujeres tenemos diferencias biológicas evidentes, pero es también verdad que todo lo que hablamos, todo lo que montamos alrededor del género tiene mucho de construcción social y tiene mucho también de industria. Hay toda una industria alrededor del género, de servicios, de productos, de investigación. Por lo tanto, es conveniente empezar por recordarnos esto, porque a veces exacerbamos tanto las diferencias de género, todo es de género, todo el networking es de género, el liderazgo es de género, todo es tanto de género que al final perdemos un poco la perspectiva. En realidad, yo creo que una buena imagen para ilustrar esto es, si la diferencia entre hombres y mujeres es esta, es decir, es evidente que hay una diferencia biológica que luego se construye socialmente a lo largo del tiempo y dependiendo de la cultura, depende cómo se vean los roles de género, por lo tanto, sí que hay cierta diferencia entre hombres y mujeres. El problema es que luego, dentro del grupo de los hombres o dentro del grupo de mujeres, la diferencia es esta. Hay muchísima más diferencia entre las mujeres entre sí que entre mujeres y hombres. Y lo mismo aplica a los hombres. Por lo tanto, lo que nos sirve como óptica telescópica, es decir, a grandes grupos, yo voy a hablar de género, voy a hablar de hombres y voy a hablar de mujeres, en grandes diferencias, cuando aplico una lente más centrada y me enfoco en grupos más pequeños, empieza a ser menos valioso todo eso que digo. Y ya cuando quiero relacionarme con alguien individualmente, con Concha, con Dolores, con Mari Carmen, me sirve para casi nada. Porque yo la relación la tengo que establecer en términos individuales. Gestionamos relaciones personales
Y esas relaciones personales no pueden venir determinadas por toda una serie de variables y de a priori. Por lo tanto, esta es la primera idea fuerza. Somos diferentes, sí, pero no tanto como a veces podemos pensar si seguimos toda la literatura y todos los eventos sobre el tema. La siguiente idea es, todos hacemos networking. Porque al final networking es una gestión de relaciones profesionales y todos tenemos relaciones personales y relaciones profesionales. Con lo cual, pensar que los hombres hacen muy buen networking y parte del problema es que las mujeres no hacen networking, pues es un error, porque al final gestión de relaciones profesionales hacemos todos. Sí que es verdad que vamos a ver que hay algunas diferencias en cómo lo hacemos y que esas diferencias pueden tener implicaciones. Y entonces, en la medida que los conozcamos, podemos equilibrar hacia nuestro favor o gestionarlas de forma más adecuada. Pero a priori todos hacemos gestión de relaciones profesionales. La tercera. Las habilidades políticas son habilidades de networking. ¿Por qué para mí esta idea es importante? Porque tendemos a asociar la idea de networking a eventos como este. Yo voy a un evento de networking, me tengo que relacionar, tengo que conocer a gente nueva, tengo que intercambiar tarjetas, tengo que establecer vínculos con gente. Pero las habilidades de networking y la gestión de redes profesionales sirven igualmente para la gestión de relaciones dentro de tu empresa o dentro de tu organización. Por lo tanto, tú puedes hacer una gestión de contactos profesionales tanto hacia afuera, nuevos contactos, como dentro de la organización en la que estás. Las habilidades políticas, tan denostadas muy a menudo, porque enseguida pensamos, bueno, es que tener habilidades políticas casi es sinónimo de ser un trepa, de ir a tu bola, de ser un tiburón o una tiburona. En realidad, las habilidades políticas a priori no tienen por qué ser negativas. Las habilidades políticas son la capacidad para crear coaliciones, para gestionar alianzas, para coordinar con otros y con otras hacia un objetivo común. Esas son habilidades políticas y esas son habilidades de gestión de relaciones profesionales. Por lo tanto, tenemos que ver que el networking es networking también dentro de nuestras propias organizaciones. Y eso va a afectar a nuestras oportunidades de desarrollo y a cómo evolucionamos en nuestra carrera. Pero ojo, muy importante, porque lo veremos más adelante en la presentación, van a afectar también a nuestro grado de satisfacción con nuestra carrera y con nuestro trabajo. Esa habilidad para gestionar relaciones con otros. Por último, la última tesis de partida. Y fijaros que aquí estuve tentado como de hacer un bloque solo específico de redes de mujeres, women networks, porque por el título de la ponencia podías pensar a priori que es uno de los temas que deberíamos tratar. Lo siento, pero no. Esto es lo único que voy a decir sobre redes de mujeres. Y de hecho, que sepáis que tuve una primera formulación mucho más dura de decir las redes de mujeres no valen para casi nada. Pero no es cierto. La verdad es que me tengo que matizar a mí mismo porque no es cierto. Las redes de mujeres tienen utilidad. Las redes de mujeres tienen una utilidad muy básica y es que hacen sentir bien. Y eso tiene mucho valor en sí mismo, sobre todo en entornos donde están muy masculinizados, como puede ser en el que trabajo yo. No tenemos red de mujeres, por cierto, pero en empresas porque me he negado hasta ahora y lo he conseguido parar. Pero en cualquier caso, en determinados entornos, tener una red de mujeres puede tener un beneficio inmediato, que es que hace que gente que se siente muy minoritaria en la organización tenga oportunidades de coordinarse, tenga oportunidades de compartir cosas, de expresar inquietudes, de tener conversaciones que a lo mejor en un entorno mixto no se atreverían a tener, de cuáles son las dificultades que tienen en la organización, y eso tiene valor. Pero es un valor limitado. ¿Por qué es un valor limitado? Porque el valor verdadero del networking y de las redes está sobre todo en la diversidad de conexiones, en ser capaces de conectar distintos mundos. Entonces, las redes de mujeres, esa utilidad limitada la pueden expandir o multiplicar en la medida
en que metan entre sus objetivos cómo involucrar a hombres en el proceso, cómo hacer actividades también con hombres. Si la red de mujeres se dedica a hacer talleres de executive presence y cómo ir mejor vestido a trabajar o cómo ser más asertivo y dar seguridad a las mujeres, bueno, pues va a tener utilidad para ese grupo de gente que recibe esa formación, pero el impacto en la organización va a ser limitado. Hasta aquí las tesis de partidas. Podemos abrir un mini paréntesis para 2 o 3 preguntas, si queréis. Alguien que quiera rebatir alguna de estas ideas, alguien que quiera matizarla, que esté en total desacuerdo o que esté encantado o encantada con la formulación de la idea. ¿Alguna intervención? Sí. Gracias. Bueno, yo soy Isabel Mastrodomenico, soy directora de la Agencia Comunicación y Género. Y con respecto a la utilidad de las redes de mujeres, hay un punto que quisiera poner en valor, y es que para nosotras tiene una importancia fundamental desde la visibilidad del trabajo de las mujeres y desde el empoderamiento que generan, tanto en entornos mixtos como en entornos solamente femeninos, porque al final es vernos con otras iguales, trabajando en sororidad y potenciando nuestro trabajo, apoyando nuestras acciones y obviamente vinculando hombres dentro de este proceso, pero visibilizando ese trabajo. Entonces me gustaría hacer ese matiz. Fenomenal, yo creo que estamos de acuerdo, es un matiz adecuado. Yo creo que aquí la parte fundamental es el valor se multiplica exponencialmente si dentro de las actividades hay una estrategia para llegar también a los hombres, de ver cuáles son los temas de género que afectan a los hombres, cómo ellos se sienten con todo este tema y cómo los podemos involucrar en el camino. Y efectivamente hay un valor claro de empoderamiento, de visibilidad, que está ahí y que hay que ponerlo en valor. Y en la medida en que se matice con el otro, mucho mejor. ¿Más? Sí. ¿Te paso el micrófono o te oímos desde aquí? Sí, te lo acercan, yo creo. Yo en la definición que has hecho sobre el género y las diferencias entre hombres y mujeres me parece que falta algo muy importante, ¿no? Que está intrínseco en la definición de género, que es la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en esta sociedad, en una sociedad patriarcal. Y que es más que una construcción social. O sea, esto no solamente es que estemos aquí y yo me coja las características de hombre y la de mujer, sino también me cojo las características que se me asignan en cuestión de desigualdad social y de posicionamiento. Y que eso, por supuesto, va a modificar y condicionar mi identidad y mi forma de relacionarme tremendamente. 100% de acuerdo, o sea, perfecto. A lo que me refería es a lo siguiente. La percepción social y las expectativas sobre el género son también una realidad. No es una invención. Es una realidad que tiene efectos en las personas, que afecta a cómo se relacionan, a las oportunidades que tienen. Mi comentario iba más en la línea de que no hay nada, hay muy poco per se natural o biológico. Sobre todo es construcción social, es construcción cultural. Pero yo creo que eso es lo bueno. Porque desde el punto de vista que aceptamos que es construcción social, lo podemos modular. Tenemos oportunidades para influenciar ese proceso, para abrir. Tenemos oportunidades incluso individualmente para intentar salirnos de algunos de los moldes que nos asignan. O sea que en esa línea iba, pero no negar efectivamente el proceso de desigualdad, que es por lo que estamos aquí y por lo que yo llevo trabajando en temas de diversidad e igualdad unos cuantos años, efectivamente. Venga, una más y continuamos. ¿Alguien más? El resto son claras, no hay ningún problema con las habilidades políticas, todos. Genial. Vale, veréis. Pasamos entonces al siguiente bloque. Hombres y mujeres ante el networking. ¿Qué es lo que es realmente diferente? Veréis, como dije anteriormente, hay toda una producción académica y de investigación alrededor de las diferencias de género. Hay estudios publicándose prácticamente todos los meses. Muchos de ellos, la mayoría, son de tipo cuantitativo.
reflejan diferencias de género, te dan porcentajes y en qué se diferencian unos de otros. Yo soy muy orientado a datos y utilizo muchos de esos estudios cuantitativos. Me parecen muy útiles. Tienen también su peligro. Y el peligro es que a veces se sacan de universos particulares, de un determinado sector o de un determinado estudio, se generaliza a todos los hombres y a todas las mujeres, y ahí es donde te pueden liar un poco en las conclusiones que puedes hacer de los estudios. Por eso, para mí es importante coordinar parte de los estudios cuantitativos con modelos cualitativos que nos ayuden a entender mejor realmente cuáles son estas diferencias de género a nivel de empresa. Hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es la consultora McKinsey, que se llama liderazgo centrado y que curiosamente viene de McKinsey. McKinsey es una consultora que todos conoceréis probablemente por los estudios Women Matter, que se publican prácticamente todos los años. Deben llevar ya 6 o 7 series. Todos ellos son muy recomendables. Yo he utilizado varios de ellos en numerosas ocasiones y apuntan a datos que se pueden utilizar dentro de las empresas y están muy bien hechos. Pero además, McKinsey ha desarrollado este modelo de liderazgo centrado desde otra rama, digamos, de la consultora. Y es muy interesante conocer la historia del modelo. Hay una socia, su nombre es Joanna Barsh, una socia de la consultora, que en un momento determinado llega a sus 50 años. Y llega a sus 50 años y dice, ya está, estoy, digamos, en el momento de plenitud personal y de mi carrera. Este es un momento en el que debo sentirme totalmente satisfecha. Y hay algo como que no acabo de encontrar, no veo nada especial que haya sucedido ahora que he llegado a los 50, ¿no? Como que me falta algo. O sea, esto es todo, he cumplido 50, ya estoy aquí, tengo una posición de socia, me va bien en la carrera. ¿Es esto todo? ¿Es normal que me sienta así, con esta especie como de vacío? No hay nada más. Y a partir de ahí se plantea, bueno, ¿cómo se sienten muchas otras mujeres que están en una situación como la mía? Mujeres que han conseguido una posición de liderazgo, que les va bien. ¿Cuáles son sus historias personales? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han gestionado problemas a lo largo de su carrera? ¿Cómo ha conseguido mantener el tipo frente a las adversidades? ¿Y cómo han conseguido esa ilusión por seguir en el trabajo, ¿no? Y no han tirado la toalla antes y no se han dedicado a otra cosa. Total, que a partir de ahí lo que hace son entrevistas en profundidad con muchas mujeres directivas. Estamos hablando de mujeres ya que han llegado a puestos de responsabilidad importante y que son bastante senior. Esos testimonios de las entrevistas los cruza con un montón de investigación sobre diferencias de género, lo que hablábamos, toda esa producción académica respecto a en qué somos diferentes hombres y mujeres, y a partir de ahí destila o conceptualiza cuáles son algunas dimensiones que sí son diferentes entre hombres y mujeres o que al menos ella construye a partir solo de testimonios de mujeres, porque no hay, digamos, input de hombres en ese proceso. El modelo lo diseña con círculos, con esta idea de que no son elementos aislados, todos están interconectados y por lo tanto vamos a ver que hay un elemento de networking, por eso lo traigo aquí, pero el networking no está aislado. Las diferencias de género que vamos a ver en el networking no se dan aisladas de otros temas en los que hay diferencias. Y, bueno, conceptualiza estas 5 dimensiones y voy a explicaros un poco en qué consisten, básicamente. La primera se llama meaning, que básicamente esta idea de todas estas mujeres que han llegado a un puesto de responsabilidad y que mantienen el tipo ahí y que lo están disfrutando, han encontrado un significado o han encontrado sentido a lo que hacían más allá a la parte puramente más transaccional del trabajo. Es decir, hay un motor interno, hay una pasión que las impulsa a seguir, que han encontrado. Y que está conectada al tipo de fortalezas que tienen como profesionales. Es decir, han conseguido llegar a un equilibrio donde aquellas cosas en las que son buenas y se les dan bien están conectadas con aquellas áreas donde quieren hacer un impacto. Un impacto para la empresa en la que están en ese momento
o un impacto en su campo de especialidad profesional. Podría ser más allá de la empresa, podría ser en el área de marketing o en el área de desarrollo de negocio, ¿no? o un impacto a nivel social. Pero digamos que hay algo más que ayuda a mantener ese motor vivo dentro de un mundo corporativo y de trabajo que puede ser muy, muy duro de gestionar. Esa es la primera. Claro, esto seguramente es, y seguramente lo es muy importante para muchos hombres, pero probablemente cuando le preguntas a muchos hombres que llegan a la cúpula directiva qué les mantiene ahí, por qué quieren seguir, probablemente hay mucha más conceptualización alrededor de lo que valoran la posición de poder, las conexiones que tienen a partir de conseguir esas posiciones, el estatus, el dinero. Entonces aquí lo que es importante es, a partir de historias y de vivencias personales de mujeres en posiciones de liderazgo, se ve que hay un elemento de encontrar sentido a lo que haces que es muy importante. Otro más, la gestión de la energía. Claro, llevamos años hablando de flexibilidad, equilibrio de vida personal y profesional, y creo que hay muchas oportunidades para trabajar y modular todos esos temas en las empresas. Aquí el mensaje dentro del modelo es el siguiente. Para la mayor parte de personas en alto nivel directivo, el equilibrio como tal de vida personal y profesional es un mito con poco sentido. ¿Por qué partimos de la base que estamos todos desequilibrados? Cada vez más. Desequilibrados en la empresa y desequilibrados en casa. O sea, cada vez estamos más bajo presión en todos los frentes. Entonces, la metáfora del equilibrio entre vida personal y profesional no ayuda demasiado porque nos remite a esta idea de, oye, sufrimos en el trabajo pero luego descansamos en casa, tenemos que equilibrar el tiempo que dedicamos a uno y a otro. Bueno, en realidad no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que tenemos una energía limitada y que hay cosas que nos dan energía, que nos dan vidilla y cosas que nos la quitan. Y eso puede ocurrir tanto en el trabajo como en casa. ¿Quién nos recuerda un fin de semana desastroso, de niños llorando, perros ladrando, discusiones con los suegros, o sea, un total desastre y un infierno que no te ha dado ninguna energía, por mucho que represente cierto equilibrio de vida personal y profesional. Por lo tanto, el problema aquí es cómo aprender a gestionar la energía, identificar qué nos la da, qué nos la quita, y saber que los niveles de energía no son niveles de energía únicos. Tenemos un nivel de energía que es físico, tenemos que estar descansados, dormir lo suficiente. Un nivel de energía mental, no siempre estamos concentrados para las tareas. Emocional y social. Y no todos se consumen al mismo tiempo. A veces puedes estar agotado a nivel cognitivo y no te puedes concentrar en algo, pero hay una actividad de tipo social que te recarga energía por otro lado. Entonces hay mucho de entenderse, saber qué actividades dentro del trabajo te roban la energía y cuáles disfrutas mucho y te ponen las pilas, e intentar equilibrar todos esos momentos, ¿no? Y buscar ciertos momentos también para recargar las pilas. Y convertir algunos de esos momentos que te dan energía en hábitos, porque en la medida en que los conviertes en hábitos es más fácil que tengas continuidad, ¿no? En esa línea, hacer algo de ejercicio físico es como un básico siempre a tener e intentar meter en tu agenda. Vale. Otra gran diferencia, y voy a dejar la diferencia respecto a networking para el final. Otra gran diferencia, lo que se denomina positive framing. ¿Qué sentido le damos a lo que nos ocurre en el trabajo? ¿Cómo encuadramos lo que nos ocurre? Porque todos tenemos experiencias negativas. A todos nos va a salir una reunión mal en un momento determinado. A todos un contacto con un cliente no puede dar el fruto deseado. Pero ¿cómo interpretamos lo que nos ha pasado? ¿Entendemos que nos viene dado desde fuera o que tenemos cierto grado de control personal en lo que ha ocurrido? Eso va a influir en cómo nos sentimos, ¿no? en el sentido emocional que le damos a lo que nos ha ocurrido. ¿Es algo que vemos como coyuntural? Oye, he metido la gamba con este cliente, pero eso no quiere decir nada. ¿O lo llevamos a un tema más permanente? Entonces, aquí la investigación lo que ha demostrado es los hombres tienden a enfrentarse a la adversidad con la típica respuesta de o luchas o huyes. Actúas. O bien te enfrentas a la situación que te ha salido mal, o bien intentas escaparte de ella. En cambio, en el caso de las mujeres, es mucho más habitual que se queden
rumiando o hiperanalizando qué es lo que ha ocurrido. Ha ocurrido algo negativo y entonces dedico un montón de tiempo a entender qué es lo que ha pasado. Pero en ese hiperanálisis de algo que me ha salido mal, es muy fácil caer en una espiral negativa. Y hay datos que demuestran que hay más frecuencia, por ejemplo, más prevalencia de depresión en mujeres que en hombres. Hay ciertos datos que apuntan a una mayor tendencia a caer en una espiral de pensamientos negativos en mujeres que en hombres. Claro, ¿cómo ocurre esto? Tú has tenido una reunión, te ha salido mal y resulta que la profesional que estaba haciendo esa presentación pues le han hecho una serie de preguntas que no ha sabido contestar y se ha quedado bloqueada. ¿Qué ocurre? Llega a casa, empieza a darle vueltas a qué es lo que ha pasado y dice, oye, es que mira que soy torpe, no he sabido contestar a esto, cómo no me podía acordar que podía haberlo resuelto de esta manera, pero bueno, no es la primera vez que me pasa, ya me quedé bloqueada la otra vez, en el fondo es que soy una torpe profesional, vamos, que no sé, me debería plantear la carrera porque realmente esto no es lo mío, y aún por encima la cantidad de horas que le estoy metiendo, que no me están sirviendo para nada, la discusión que tuve con el marido ayer, me perdí la función de teatro del niño el otro día, soy una mala madre, una mala esposa, o sea, un dramón que tenemos montado y una espiral súper negativa alrededor de un acontecimiento que nos va a pasar a todos, que tenemos que aprender a gestionar o a darle un valor más positivo. Y hay mucho de ser optimista o pesimista que nos viene de serie, pero hay mucho que podemos aprender también, que es cómo interpretamos lo que nos ocurre, cómo intentamos contestarnos a nosotros mismos cuando caemos en esa espiral negativa, contraargumentarnos. Y en un momento determinado, cómo tenemos que intentar interrumpir el flujo, porque por mucho que nos contraargumentemos, no somos capaces de salir de la espiral, haciendo algo totalmente diferente, haciendo ejercicio físico súper intenso, algo que realmente te obligue a fijar la atención en otra cosa diferente, es decir, que te obligue a parar de pensar para interrumpir esa espiral negativa. Por lo tanto, esta idea de interpretar las cosas con una lente un poco más positiva es un hábito que hay que desarrollar porque hay una diferencia de género importante ahí que puede limitar nuestras carreras. Cuarto elemento, participación, involucrarse en los temas. ¿Qué es lo que ocurre? Es muy habitual que en reuniones, en proyectos de trabajo, muchas mujeres se lo piensen 2, 3 o 4 veces antes de intervenir, antes de expresar su punto de vista. Por distintos motivos. Si hay explicaciones de tipo social, de expectativas de rol, de por qué los hombres son más tirados para adelante y ellas más reservadas. Lo cierto es que muchas mujeres tienden a pensárselo mucho antes de intervenir. Y se dan distintas excusas. Bueno, pues tampoco tengo nada tan interesante que decir, o bueno, pues para mí no es tan importante. A este, que es el que siempre habla y siempre se lo sabe todo, pues que hable, le dejo el terreno. En realidad soy nueva aquí, con lo cual me espero a tantear el terreno. Con lo cual hay una parte de inhibición que conviene contrarrestar. Y hay una regla como muy práctica de decir, oye, cuando estamos en una reunión o cuando estamos en reuniones de trabajo, intentar controlarnos a nosotras mismas y decir, tengo que intentar hacer una intervención en los primeros 5 minutos o estar entre las 5 primeras personas que hablan. Porque cuanto más tiempo tarde, más me va a costar. Va a haber ya más temas sobre la mesa, ya me voy a sentir más ridícula reiterando un tema. ¿Vale? Hay un problema ahí de reaprender a soltarnos algo más rápido y darnos claves a nosotras mismas, de decir, bueno, voy a intentar participar antes, de tal forma que eso contribuya también a hacer un impacto. Muchas veces es simplemente hacer una pregunta, porque hacer una pregunta demuestra que no estás en otro sitio, que estás en la sala, que estás siguiendo el proyecto, que estás siguiendo la discusión y ayuda a posicionarte contribuyendo a la conversación. O sea, que no hay que esperar a tener una idea súper brillante ni una contribución súper brillante, es participar de la conversación que hay en marcha. Bueno, como veis, hay estas 4 grandes dimensiones que surgen a través de las historias y las vivencias de mujeres directivas,
que resuenan también en muchos hombres, pero que de entrada surgen de ese modelo de liderazgo viniendo de mujeres directivas. Y hay un último elemento que es alrededor de la gestión de las relaciones profesionales. Y este también es muy interesante y conecta con el tema principal de hoy, que es, hay también investigación cuantitativa que muestra que las redes de contactos de las mujeres tienden a ser menos extensas que las de los hombres. Cuando mides el número de contactos profesionales, los hombres suelen atender más número de contactos que las mujeres. En contrapartida, los contactos de los hombres tienden a ser más superficiales, conocen menos o en menos detalle a esa persona, y los contactos profesionales de las mujeres tienden a ser más profundos, tienden a tener un conocimiento como más exhaustivo de la persona. ¿Qué ocurre? Esto a priori no tiene por qué ser malo en sí mismo. No hay nada beneficioso simplemente en multiplicar el número de contactos. O sea, aquí lo que hay que ver es cuál es la barrera que hace que tengamos menos contactos, qué nos decimos y cómo tendemos a establecer esos contactos profesionales para, digamos, tenerlo más limitado y más controlado. Claro, a través de los testimonios de muchas de estas mujeres, lo que emerge es lo siguiente. Es muy frecuente que para las mujeres un contacto profesional superficial o más débil se vea como demasiado transaccional. Entonces no hay comodidad en esa relación porque parece que, que hay un interés. Y ciertamente hay un interés en todos los contactos profesionales, pero tenemos que reformular qué es lo que pensamos sobre el networking. Eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Pero a priori parece que hay algo que no genera comodidad en esa idea tan puramente transaccional. Se busca algo más en la relación, se busca un grado más de intimidad o de relación. Y eso tiene implicaciones en nuestra capacidad de desarrollar las redes profesionales y, por lo tanto, en posibilidades de crecer profesionalmente, pero también de disfrutar de nuestra carrera profesional. Porque una de las cosas que emerge aquí y que es central a todo este modelo de 5 dimensiones es que es un modelo muy emocional, donde las emociones juegan un papel central, porque las emociones conectan los distintos círculos. Cómo nos sentimos alrededor del significado en el trabajo, cómo gestionamos la energía. Y en la parte de conexión es lo mismo. Lo que emerge de los testimonios de las mujeres es que en la gestión de contactos profesionales, en la gestión del equipo con los compañeros de trabajo, hay mucho de satisfacción, hay mucho de crear comunidad que sí genera una satisfacción importante para las mujeres directivas. Por lo tanto, aprender a gestionarlo mejor, nuestra red de contactos profesionales, puede ayudarnos a tener mayor satisfacción profesional. A modo de resumen, y por ilustrar con una imagen de qué es lo que estaríamos hablando, es cuando los hombres nos enfocamos a cómo gestionar nuestra relación profesional de contactos, tendemos a poner todo el foco en el objetivo. ¿Qué es lo que queremos de esa relación? Y podemos ser muy pragmáticos, contactar con mucha gente con el objetivo en mente. Es esa imagen del arquero que es capaz de disparar un montón de flechas y además muy rápido. Y pueden ser intervenciones muy rápidas para peinar y para buscar comunalidad de objetivos y dónde hay el interés común y construir la relación profesional a partir de ahí. Hay una tendencia a ir muy directo al grano, a ser muy transaccional en ese sentido. Y es por eso que el número de conexiones es más grande, pero las conexiones son menos profundas. Cuando los hombres van a los eventos de networking, como el de hoy, hay mucha tendencia a que el objetivo es voy ahí a hacer contactos. Y voy a ver qué contactos puedo hacer, voy a examinar con quién es la gente más interesante que va a estar en el evento para ver quién me interesa contactar. En cambio, en la gestión o en la aproximación de las mujeres al networking, primero, en los eventos de networking, el objetivo no es tanto hacer contactos, sino también aprender algo.
voy por los contenidos de la jornada, porque me interesan las ponencias, porque espero que esa mesa redonda me vaya a aportar algo. Con lo cual, hay ya un punto de partida ligeramente diferente en donde vemos el valor del evento. Cuando establecen una primera conexión, tiende la conversación a girar más fácilmente hacia interés por la persona, conocer mejor a la persona y hacer esa conexión un poco más personal. Y la conversación puede ser mucho más amplia. No es tan directa al grano como estábamos comentando antes, sino que puede disparar en distintas direcciones, buscando puntos en común para conectar con esa persona. Bien, hago una pausa aquí. ¿Esto encaja, os genera algún tipo de discusión? ¿Tiene sentido? ¿No? ¿No representa? ¿Sí? ¿Qué reacción os genera? Ok. Sí. Al final estamos cayendo en etiquetas que queremos barrer, ¿no? O sea, es la eterna disyuntiva entre las diferencias y las similaridades. Entonces, ¿cómo compaginamos todo eso? Sí. Primero, punto totalmente cierto y por eso empecé con las tesis de partida. Haces generalidades y eso no quiere decir que todas las mujeres y todos los hombres se comportan como esto. Ni siquiera en el modelo que hemos visto que no haya muchos hombres representados. O sea, el modelo surge de vivencias de mujeres, pero no quiere decir que no sea un modelo que no sea útil para hombres, para nada. No quiere decir que no haya mujeres directivas que son puramente transaccionales, que son puramente tiburonas, que lo único que les interesa es el poder, el estatus y el dinero. No, no quiere decir nada de eso. Quiere decir que surge a partir de historias personales de mujeres, pero que efectivamente puede representar también a algunos hombres. En el caso de las diferencias a nivel de networking, efectivamente hablamos de extrapolar diferencias de grandes grupos, pero lo que nos sirve, de nuevo, con ese foco grande, no me sirve para saber cómo tú, Marta, haces networking. Porque a lo mejor tu aproximación es totalmente diferente. Entonces, esa es la parte como que hay que equilibrar en todas las discusiones que tenemos sobre género. Venga. A mí, yo quería dar un consejo. Yo he montado una compañía de cero y me he tenido que hacer networking. Sí. He montado una compañía de cero y he tenido que hacer networking un poco obligada por unos inversores por detrás, porque al final es lo que hay que hacer, ¿no? Para generar ventas. Y a mí me valía mucho en los comienzos hacer, por ejemplo, actividades de voluntariado con otras empresas, o sea, ¿sabes? Con empresas que sabía que los otros ponentes iban a ser, o los ponentes o los participantes. Entonces, al final hablaba desde un tú a tú, mucho más fácil que ir a un evento pues, tipo este, que al final es una relación como mucho más fría, ¿no? O sea, al final estás sentado al lado de alguien que tiene el mismo interés que tú y es mucho más fácil crear una parte emocional en la relación, y a mí eso me ha funcionado. Entonces sí que encaja, creo que encaja, y es un Y efectivamente es una forma de encontrar la vía para hacer que el networking funcione para ti. ¿Cuáles son los tipos de eventos en los que te sientes cómoda y cómo puede funcionar? Venga, tenemos otra ahí. 100% de acuerdo con la slide, me parece perfecto. O sea, si se repite una y otra vez, teniendo en cuenta que cada una es cada una y cada uno es cada uno, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con esa distinción. Y me parece estupendo que siga habiendo esa distinción, porque somos distintos y cada uno hacemos networking de una manera distinta, ¿no? Lo cual ya eso es más divertido en el networking, que cada uno lo hagamos de una manera. Creo que es estupendo que vengamos hoy aquí hombres y mujeres y nosotras busquemos quizás pues, contenidos y busquemos personas concretas y que ellos, en general también, porque estamos generalizando, me parece fantástico que ellos vayan sin rodeos. Entonces me parece genial la complementariedad, sinceramente. Y la has retratado genial, como sueles hacerlo. Gracias. Y efectivamente está muy bien que haya diferencias. Lo que vamos a ver en el siguiente bloque también es cómo podemos sacar partido de esas diferencias y cómo a veces algunas de esas diferencias también nos limitan y cómo podemos repensar algunos de los elementos para ser más efectivos en más. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Sí. Has comentado, ¿no?, de efectivamente no caer en los estereotipos y por qué marcar las diferencias, y lo que queremos es llegar un poco a un equilibrio. Yo creo que igual, no sé, corrígeme si me equivoco, es un apunte que se me ocurre,
precisamente establecemos las diferencias desde estos modelos que generalizan desde una realidad, al menos a mí personalmente me sirve para identificar en qué caja supuestamente tengo que entrar y de qué caja puedo salir. Exacto. Y qué opciones puedo elegir del modelo transaccional, en este caso. Exacto. Igual que a cualquier hombre, de, vale, estoy en esta caja, pero oye, a lo mejor si me intereso por la persona, ¿no? O sea, yo creo que el ideal sería poder finalizar... Navegar exacto, entre uno y otro. Un modelo pues, que fusione ambas y poder irnos moviendo en la medida en la que queramos, teniendo identificados de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Fenomenal. Bueno, yo creo que además una de las claves del networking, la gestión de redes profesionales, es que tienes que hacerlo con autenticidad, como tú eres. Porque si quieres forzar demasiado la máquina, al final se va a notar y no va a quedar bien. Propongo continuar, a no ser que haya alguna... Vale, continuamos. Vamos a pasar entonces a, bueno, una vez que hemos entendido dónde se sitúan las diferencias, cómo podemos sacarle más partido realmente a la red de contactos profesionales que cada uno o cada una tenga, ¿no? Y en qué elementos podemos analizar cómo lo podemos hacer mejor. Bien, que son como unos básicos de networking que servirían tanto para hombres como para mujeres, pero que teniendo en cuenta las diferencias anteriores podemos acabar de ajustar. Primero, barreras al networking, barreras que nos ponemos ante la gestión de contactos profesionales. Yo voy a listar aquí algunas que son como bastante comunes, que son, bueno, pues que yo no sé cómo hacer gestión de contactos profesionales, no sé cómo hacerlo bien, ¿vale? O no lo necesito. Pero yo ya soy una persona establecida en mi empresa, no necesito hacer más gestión de contactos profesionales, no necesito más. No me gusta, porque lo veo como ser un trepilla y lo veo como ser un interesado o una interesada, o no tengo tiempo directamente. ¿Os sentís particularmente identificados o identificadas con alguna de ellas? Vamos a levantar rápidamente la mano por número, simplemente para tener una percepción. ¿Quién cree en la número 1 que no tiene tiempo para hacer networking? Fenomenal. ¿Que no le gusta? Menos, o sea, veo que hay gente que participa aquí es porque le gustan los eventos de networking. ¿Que no lo necesite? Nadie, todo el mundo, fenomenal. O sea, que esa parte ya no hay que comerle el coco a nadie, ya todo el mundo lo tiene clarísimo. Y que no sepa cómo hacerlo. Pocas manos, o sea, bueno. En realidad hay una parte de metodología que nos conviene a todos revisar en cómo se puede hacer. Y es verdad que una de las principales barreras es la falta de tiempo. Y esta es una barrera muy real, porque no se puede hacer una gestión de contactos ilimitada. Eso es imposible. Entonces, lo que está muy bien es pensar cuál es el número que realmente podemos gestionar y qué flexibilidad tenemos en esa red de contactos para que entren y salgan contactos nuevos. Lo fundamental es tener claro que en la gestión de relaciones profesionales hay una especie de ecuación y las letras, vamos a explicar qué significa cada letra, simplemente no cabía, no es que viniera aquí en plan misterioso a que adivinéis lo que es la A, tal, no cabía y entonces lo he hecho como más esquemático. He arrancado de la siguiente idea fuerza, que es una gestión de contactos profesionales o una gestión de networking parte de la base de aportar valor. Tú tienes que aportar valor en la relación con los demás o esa relación no va a ser sostenible en el tiempo. ¿Por qué es tan importante aportar valor en la relación? Porque aportar valor nos va a llevar en último camino a generar relaciones de confianza. En la medida en que hay un valor en la interacción, se acaba generando confianza. Entonces, las relaciones de networking, las relaciones profesionales, son relaciones humanas y son relaciones emocionales al final. Son relaciones basadas en confianza. Con lo cual, aportar valor en cómo gestionamos nuestras relaciones con los contactos debe ser el punto de partida que debemos tener en la cabeza. Claro, hay otros dos ingredientes entre aportar valor y generar relaciones de confianza que son, uno, hacerlo con autenticidad. Es que esto hay que disfrutarlo. O sea, es que si esto lo hacemos como un valle de lágrimas de ay, tengo que ir al evento de Intrama o en general ahí tengo que hacer gestión de mis contactos profesionales, pues no va a funcionar bien. Hay que buscar el punto en el que
disfrutamos con los contactos, equilibramos gente con la que nos la pasemos bien, gente con la que disfrutemos y que además tengamos objetivos en común y podamos aportarnos valor mutuamente. Y hay una parte ahí de buscar esos elementos comunes de valor. Y la otra parte que es fundamental es la R de reciprocidad. Es decir, ese es un valor continuo. O sea, si tú siempre estás aportando valor y no recibes nada por la otra parte, la relación se va a acabar extinguiendo. Ocurre también muy a menudo que somos capaces de aportar valor, pero nos cuesta pedirlo o nos cuesta hacer explícito qué es lo que necesitamos del otro. Y esa parte de reciprocidad que hay que trabajar y ser mucho más explícito. ¿Cómo se aporta valor? Supongo que todos tenéis idea del valor que podéis aportar en una relación, pero podríamos listar muy rápidamente desde aportar valor puede ser desde compartir un artículo, algo que has leído, que crees que puede ser interesante para otra persona, ponerlo en relación con otra. Estás aquí en el Congreso y ayudas a conectar unas personas con otras. Eso es aportar valor en las interacciones, ofrecer ayuda para un determinado proyecto. Es decir, no podemos caer en la idea esta de que no tenemos valor que aportar. Hay siempre un valor que podemos aportar. Tenemos que ser conscientes de qué elementos son en los que podemos aportar valor. Bien. En ese sentido, revisión rápida, lleváis todo el día en un evento de networking, en una conferencia sobre diversidad e igualdad de género. Habréis probablemente conocido a una o más de una persona durante esta mañana o a lo largo del día. Un minuto de reflexión, podéis hacerlo con el papel. Pensar en esa persona que habéis conocido, podéis coger una o dos. Es muy útil pensar qué es lo que te ha dado tiempo a saber de esa persona. ¿La has conocido hoy? ¿Qué es lo que sabes? ¿Sabes su empresa? ¿Sabes de dónde es? ¿Sabes algún hobby o no? Igual no te ha dado tiempo. Igual has pasado 20 minutos con la persona o solo 2. Pero está bien hacer la reflexión de qué es lo que ya sé de la persona. En esta idea de cómo puedo aportar valor es qué es lo que sé de la persona y de cuáles son sus objetivos profesionales donde yo puedo echar una mano. Hay algo que ya sé de esa persona a partir de lo que he hablado hoy, que sé que mi siguiente interacción con esa persona, si quiero desarrollar la relación, puedo escribirle un email y, oye, me comentaste brevemente esto, patatín patatero, te aporto esta otra cosa. O simplemente ha sido un contacto mucho más frío y mucho más transaccional y partimos de una base mucho más baja, todavía tenemos que construir todo eso a partir de las siguientes interacciones, ¿vale? Entonces, esta idea de aportar valor la podemos llevar a los nuevos contactos que hemos conocido, qué es lo que sabemos ya, cómo sabemos si podemos aportar valor o no. Bien, más cosas. ¿Cómo podemos hacer un buen análisis de la red de contactos que tenemos? Un primer ejercicio que podemos hacer, tenemos 15 minutos, hay varias cosas que queremos cubrir, a ver si hacemos 2 o 3 actividades. Hay uno primero que es muy rápido, que nos sirve para visualizar nosotros profesionalmente cómo estamos en cuanto a nuestra red de contactos, que es establecer círculos de contactos. Es decir, coges una hoja de papel y empiezas a dibujar gente que conoces en distintos ámbitos. Lo podéis hacer ahora muy rápidamente, pero la idea es, yo me pongo en la hoja de papel y empiezo a dibujar círculos de gente que conozco. Uno evidente, la empresa en la que trabajo. Otro evidente, el colegio al que fui. La universidad. Hobbies. ¿Qué más círculos se os ocurren? Pueden ser círculos del presente, pueden ser círculos del pasado. Perfecto. La gestión de contactos profesionales empieza por la gestión de amigos y de familiares, porque pueden ser puerta a muchas oportunidades. ¿Alguno más? ¿Perdón? El colegio de los niños. Las actividades extraescolares. Un club social. Deportes. Es decir, podemos conceptualizar distintas áreas de círculos sociales que son puertas a círculos profesionales. Y eso nos ayuda a visualizar muy rápido cuántos círculos de contactos tenemos, pocos, muchos,
y nos ayuda a visualizar muy rápido dónde queremos poner las prioridades, dónde creemos que a nivel de gestión de contactos profesionales debemos poner más énfasis y dedicar más tiempo. Es en esos contactos de empresa, dentro de mi empresa, donde quiero hacer mejor networking. Es con gente que trabaja en el mismo sector que yo, es gente que se dedica a la diversidad, es esa otra esfera de otros profesionales de la diversidad. ¿Cuál es donde quiero priorizar los esfuerzos que voy a hacer? Otro análisis muy rápido, que no lo vamos a hacer aquí porque para eso hace falta como más tiempo, sería identificar conectores en cada uno de esos subcírculos. Tú en cada círculo puedes listar todos tus contactos, 10, 20, e intentar mapear quiénes están conectados entre sí. Identificar a aquella gente que realmente son puerta a otra mucha gente. ¿Por qué? Porque eso sí que hace que tu gestión de contactos profesionales sea más estratégica. Yo puedo buscar, como decíamos, por las diferencias de género que decíamos. Bueno, yo prefiero menos contactos, pero mejor trabajados. Fenomenal. Entonces, intenta identificar a aquellas personas con las que te sientes cómodo y bien y quieres trabajar la relación de confianza, pero que además pueden abrirte nuevas puertas, es decir, que están mejor conectadas en el ámbito que te interesa. Con lo cual, esta idea de listo contactos, priorizo y en un momento determinado priorizo conectores, gente que me ayuda a conectar con otros, puede ser una cosa fácil y que os ayuda en la gestión de contactos profesionales. Luego, hay muchos otros ejercicios que no vamos a hacer, solo uno. Y hay un libro muy bueno de Pino Betancourt, El éxito en 6 cafés, que tiene un montón de ejercicios prácticos. O sea, que cualquiera que quiera trabajar los básicos de networking tiene ahí excelentes ejercicios de cómo analizar su gestión de contactos profesionales. Y vale tanto para hombres como para mujeres. O sea, que no hay diferencias de género ahí y sí es esa parte de básicos de cómo gestionamos los contactos. Un posible análisis por frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia tenemos contacto con la otra persona? ¿Realmente hace ya 6 meses que no sabemos nada de ella? ¿Un año? ¿Qué grado de reciprocidad hay? ¿Cuándo fue la última vez que nos aportó algo o que yo le aporté algo a esa persona? Y una cosa muy importante, que es ¿qué grado de apertura hay en mi red? ¿Cuánto de gente nueva está entrando? Y esto es muy fácil de ver. Y si lo hacéis ahora os vais a dar en cuenta si tenéis una red muy abierta o muy cerrada. Si ahora pensáramos y os ponéis a listar los 5 o 10 contactos que os vienen a la cabeza, y pueden ser de ese círculo que habéis priorizado y que habéis dicho, oye, me voy a enfocar en este determinado círculo, listáis 5 o 10 personas, las primeras que os vienen a la cabeza. Y para cada una de esas personas pensáis ¿cuánto hace que la conocéis? En 3 bloques. ¿Es una persona que hace menos de un año que conocéis? ¿Que hace menos de 5 años? ¿O más de 5 años que conocéis? En función de eso, vais a ver, y podéis categorizarlo 1, 2 y 3, menos de un año, 2 a 5, hasta 5 años y el número 3 para más de 5 años. Si veis que hay muy poca gente con un número 1, es que está entrando muy poca gente nueva en la red. Y es verdad que el problema de la gestión de redes es que tenemos una capacidad limitada. Pero entonces es muy interesante ver si está entrando gente nueva, porque podemos, como nuestra capacidad es limitada, conviene que haya cierto flujo de renovación. Esa idea de que, por ejemplo, las redes de mujeres solo con mujeres no son tan útiles porque interesa que haya más diversidad en nuestra red de contactos. Por lo tanto, un ejercicio que es muy fácil de hacer es el grado de apertura de la red. Simplemente listar en tus contactos cuánto hace que los conoces. Menos de un año, hasta 5 años, más de 5 años. Eso te da una idea muy rápida si estás dejando que entre gente nueva o realmente estás tan ocupado con la gestión de las contactos y tan cómodo o cómoda con los contactos que ya tienes que no hay ninguna renovación. Vale. Otro análisis que es fundamental en el caso, además de las diferencias que veíamos por género, de hombres y mujeres, porque decíamos, bueno, hay una cierta tendencia, hacemos networking de forma algo diferente y tenemos tendencia a hacer relaciones más profundas con gente. Bien, si cogéis vuestros contactos y les asignáis la comodidad que tenéis con el contacto, ¿os sentís cómodo con esa persona o menos cómodo? Es comodidad en un continuo de alta a baja.
es probable que tendáis a pasar más tiempo con aquella gente con la que os sentáis más cómodos. Está bien. Lo que es importante es cruzar eso con el grado de influencia que esa persona tiene para el tema profesional que estamos tratando. Ya sea un contacto dentro de la empresa o fuera de la empresa, que intentemos identificar o asignarle también una puntuación a qué grado de influencia tiene esa persona. Vale, me siento cómoda, pero ¿cuánto de influyente es dentro de su organización? Y esto es un análisis que es muy pertinente por las diferencias de género que comentábamos. Porque claro, si tú tienes tendencia a tener menos contactos y hacerlos más profundos, eso está fenomenal. Son las diferencias de género que comentábamos, no tiene por qué ser malo. Lo que ocurre es que entonces tienes que ser más estratégica o más estratégico para decir, bueno, yo quiero equilibrar o buscar contactos con los que me siento cómodo y que disfruto, pero que además tengan un mayor grado de influencia. No vaya a ser a que me quede con gente con la que me siento muy cómodo, pero que realmente tengo pocas opciones para hacer negocios con esa persona o por avanzar en un proyecto común. Entonces, este es un análisis muy sencillo que a nivel de género es muy relevante porque si tenemos menos contactos puede estar bien, pero valoremos el grado de influencia y el grado de importancia que tienen esos contactos y que nos puede ayudar a reequilibrar y a priorizar algunos de los esfuerzos que hacemos. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Pregunta? Vale. Esto es fácil de hacer, es súper sencillo, parece como muy mecánico, pero es muy fácil porque simplemente listas esas personas, esas 10 personas que conoces y de nuevo les asignas una comodidad alta o baja y un grado de influencia sobre el tema profesional que te interesa alto o bajo. Y ves cómo está tu mapa de contactos respecto a esto y cómo puedes reequilibrar algunos de los elementos. Idealmente, ese círculo rojo, 5 minutos nos queda. Entonces voy a acelerar y a parar por si hay un par de preguntas más. Lo ideal es que seamos capaces de priorizar aquellos contactos que con autenticidad nos sentimos cómodos y disfrutamos, pero que además nos ayudan al objetivo que tengamos. Disfrutamos y caminamos en una vía común. Esta parte me la voy a saltar. Sabéis que en la relación de contactos, el análisis de redes, puedes mapear las personas son un nodo, la conexión, el grado de fortaleza que hay en esa relación. O sea, estos son como análisis más sofisticados que también se pueden hacer, pero que no tenemos tiempo para hacerlos aquí. Son especialmente relevantes dentro de la empresa, sobre todo, conectado con esas habilidades políticas que comentábamos. La parte de eventos de networking me la salto, no la veo especialmente importante. Y para cerrar, y que nos dé tiempo a algún par de preguntas en estos 5 minutos. ¿Cuáles son algunos de los errores más habituales que cometen principalmente muchas mujeres, por las diferencias esas de género que comentábamos, ¿vale? Y que nos viene bien como broche para cerrar el tema. Primero, hay una primera que es creer que un buen trabajo es suficiente. Es súper habitual que las mujeres a nivel profesional dentro de la empresa crean y partan de la base de que los hechos hablan por sí mismos, que el buen trabajo ya dice lo suficiente sobre ti. Y eso es un error fundamental. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacerlo explícito. Nadie puede hablar mejor de lo que aportas que tú mismo. Y pensar que simplemente los hechos van a hablar por sí mismos, porque tú eres muy modesta, muy modesto, realmente no te va a ayudar, ni vas a ganar nada con ese tipo de estrategia. El segundo es no hacer networking hacia arriba. ¿Por qué? Con esta idea de que hay algunas relaciones con las que nos sentimos más cómodos, se nos puede ir la mano. Y al final solo hacemos networking con aquella gente que nos cae muy bien. Y esa gente que nos cae muy bien no quiere decir que automáticamente sea la gente que nos va a ayudar a conseguir un objetivo profesional. Por lo tanto, el networking tiene que ir en todas las direcciones. Tampoco es bueno que el networking vaya solo hacia arriba. ¿Por qué solo hacia arriba? Hay muchas oportunidades de networking laterales, por supuesto, pero la parte hacia arriba tampoco se puede olvidar. Tomarse las cosas personalmente, esto tiene mucho que ver con la gestión emocional de cuando nos ocurre un evento negativo, un poco lo que veíamos en el modelo de McKinsey, qué sentido le damos a algo negativo que nos ha ocurrido. ¿Por qué nos lo tomamos personalmente? ¿Qué pasa si hay un rechazo en nuestra red de contactos? Es decir, has tomado la iniciativa, has tomado contacto y resulta que eso no fructifica, que la otra persona no responde. Bueno, no pasa nada, hay que tener una estrategia de salida, hay que darle una oportunidad a nuestro contacto profesional que pueda decir que no. Y no tomarnos esto, no sentirnos especialmente dolidos, saber que va a ser parte de la realidad de nuestra gestión de contactos profesionales.
Otro es perder oportunidades, simplemente decir, no voy a determinados eventos. Yo creo que los eventos, hay que ser estratégico aquellos eventos que se va. No todos son importantes. Puedes estar toda la vida yendo a eventos, de empresa o fuera de empresa. Eso es una tontería. Pero sí que no perder algunos que pueden ser interesantes. Y algunos ocurren dentro de tu propia organización. Y ocurre que muchas veces, como en muchas ocasiones hay una presión de tiempo importante, al final lo que haces es, oye, entre la cantidad de trabajo que tengo, la presión que tengo en casa, me salto este evento, ¿no? Bueno, pues sí, muchos te los puedes saltar, pero piensa en no saltártelos todos y cuáles eliges para capitalizar en ellos. Minimizar la importancia de la apariencia, no me voy a tener ni un momento, pero en función del evento tienes que ir vestido de una determinada manera. No buscar mentores y sponsors, esto es muy importante, sobre todo dentro de las relaciones dentro de la empresa, que es buscar a aquellas personas que puedan hablar bien de ti y que puedan apoyar tu carrera y que te ayuden a desarrollar habilidades. Esto es especialmente relevante para las mujeres y sabemos con todos los estudios de mentoring y sponsoring que es especialmente importante. Y también otro error muy habitual, que es que en el periodo de maternidad o después de la maternidad, como hay de nuevo una mayor presión temporal, se abandone totalmente el networking. Bueno, estratégicamente de nuevo puedes reducir, vas a tener menos tiempo, pero seguir manteniendo algunos tipos de contactos que son interesantes. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Sí. ¿O no? Vale. Aquí lo cierro. Venga. Tira. Hay una cosa que me ha gustado mucho que has dicho al principio, recalcando en las hipótesis de partida, que no éramos tan diferentes, haciendo referencia a que muchas veces dentro del propio género femenino entre hombres y mujeres, exacto, hay mucho más. Y luego has basado toda tu ponencia entre las diferencias entre hombres y mujeres. Me ha llamado un poco la atención. Sí, que es el comentario de Marta, cómo compaginábamos las dos cosas. Claro, pero es como resaltando mucho cuál era el comportamiento femenino, cuál era el comportamiento masculino. No sé si querías despertarnos como mujeres o decirnos, estos son los errores comunes femeninos, pero me ha chocado un poco esa hipótesis de partida y luego no encontrarme... Bueno, porque efectivamente mi hipótesis de partida era este primer planteamiento, es decir, a ver, podemos tener una ponencia sobre networking de género, pero que no se nos vaya a la cabeza. O sea, no todo es diferente por género. Podemos hacerlo todo por género. Pero en el fondo hay muchas más diferencias dentro del grupo de mujeres y dentro del grupo de hombres. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué foco, cuando hablamos, qué foco estamos hablando. Estamos hablando del foco grande, grandes diferencias entre grupos, y entonces sí podemos hablar de diferencias, grandes bloques de diferencias entre hombres y mujeres, pero si te focalizas en un grupo más pequeño, ya te sirve menos. Y si la relación es individual contigo, todo lo que yo he dicho de networking no me sirve necesariamente para predecir cómo tú individualmente haces networking y cuáles serían los consejos más adecuados para ti personalmente. Lo que podemos hacer cuando hablamos de las diferencias a grandes bloques es ver si en algunas de ellas os veis reflejadas y si hay algunas cosas que os resuenan y que queréis quedaros con ellas para matizarlas o para saliros de ese molde. Pero efectivamente no es un molde cerrado, para nada. Espero haberlo resuelto con eso. Cómo compaginar la lente gorda y la lente de detalle. ¿Alguna más? Vale. ¿Algún otro comentario o pregunta? O cotilleo. Venga. Yo un simple comentario, pero me ha parecido interesantísimo que has planteado todo sin necesariamente sentirte en posesión de la verdad. Y has comentado mucho que cada uno pudiéramos dar nuestra opinión, lo cual demuestra que esto no es ni blanco ni negro. Hay un matiz de grises muy interesante. Entonces, simplemente darte las gracias por eso. Nada, muchas gracias a ti por el comentario. Yo creo que cuanto más sé de diversidad y de igualdad de género, menos rotundo soy. En algunas cosas soy muy rotundo y lo hago por generar controversia o por generar el debate, pero evidentemente, en particular en los temas de género, precisamente por lo que decíamos en las tesis de partida, hay que tener cuidado con las grandes generalizaciones. Y efectivamente hay margen para discusión en algunos temas. Y hay que ver con qué tiene sentido quedarse, con qué no, cuáles son los elementos que hay que matizar. En los temas de networking, yo creo que hay algunas diferencias de género en los grandes bloques que hemos comentado que pueden no ser aplicables para todas las mujeres y para todos los hombres. Yo, personalmente, no me siento reflejado en un networking transaccional. Yo no soy de tener un montón de contactos, no.
Prefiero sentirme cómodo con menos relaciones, ¿vale? Pero sí que me sirve ver las grandes diferencias para ver dónde me sitúo, qué gano, qué pierdo con una cosa y cómo gestionar de forma más eficaz mi red de contactos profesionales también. ¿Algo más? Vale. Ya que lo tenemos aquí, aprovechamos que tenemos la ocasión de tenerlo en muy pocas oportunidades. Vamos a abusar un poco. ¿Alguna más? Venga. Venga, ahí. Sí, pero ojo con una cosa, que yo creo que en esto a veces nos perdemos todos mucho. Es verdad que hay muchísimos cambios, va todo muy acelerado, hay muchísimos cambios tecnológicos, el networking a través de redes sociales es muy diferente, te permite llegar a mucha más gente. Eso son buenas noticias respecto a lo que decíamos, porque hay cosas que a nivel de networking online puedes extender muchísimo más la red, pero ojo, el networking y la gestión de redes de contactos es una gestión emocional. Y por eso me gusta el modelo que hemos discutido de McKinsey. Porque en el centro de las relaciones humanas están las emociones. Y hay una parte presencial y una parte de contacto personal que va a ser siempre imprescindible. Y que luego tú puedes mantener y mantenerlo vivo online, por supuesto. Yo que vivo en París, pues tú verás la cantidad de contactos que tengo que mantener online aquí en España. Pero hay una parte que no podemos olvidar, que es la relación de contactos profesionales, una relación de contactos humanos y, por lo tanto, en el centro está la gestión de las emociones. De ahí que la confianza sea tan importante. ¿Más? ¿Algo más? Venga, la última, ahí. Venga. El micro, engancha. Bueno, yo quería, ayer estuvimos dando una charla con Margarita Alonso en el IE, y sé que la conoces, y justo ella hablaba de eso, ¿no? De que las mujeres muchas veces como que no separamos lo personal de lo profesional porque no nos han enseñado a eso, porque no hemos hecho deporte en el colegio, porque a lo mejor no hemos cultivado esa manera, y que a mí me ha pasado de llegar llorando a casa por un tema de trabajo y mi pareja en plan, ¿pero qué haces llorando? Si es trabajo, ¿no? Entonces, que seamos conscientes de que hay que separarlo y que los hombres no lo hacen. Entonces, vamos a copiarles en las cosas buenas y un poco lo que decían antes, ¿no? Vamos a coger lo bueno de los hombres, lo bueno de nosotras y vamos a crear una cosa mejor. Sí, totalmente. Y yo lo que creo es que también hay que poner en valor todas esas emociones en el centro de las relaciones humanas. Es decir, que el rollo para mí no es parecerse a los hombres, no está el valor ahí. Yo creo que donde está el valor es entender dónde hay puntos de diferencia, qué cosas ganas y qué cosas pierdes, y ser capaz de transitar entre roles de género, en qué cosas tienes que ajustarte, y a lo mejor no todo te lo tienes que tomar tan a pecho como te tomaste ese evento tal, ni tienes que entrar en esa espiral que comentábamos antes de que de repente es todo como un desastre. Y entonces, entender algunas diferencias de cómo funcionamos en función de cómo vivimos las emociones nos ayuda en un momento determinado a distanciarnos. O sea que, fenomenal. Bueno, ha sido un verdadero placer, podéis vosotros decirlo directamente, ¿verdad? Un verdadero placer contar con tu presencia, Uxío. Muchas gracias. Ojalá tengamos la oportunidad de verlo más veces, que seguramente que sí, que le convenceremos que salga de su precioso París y venga a conocer el precioso Madrid también. Muy bien. Muchísimas gracias y que tengas muy buen viaje mañana. Un fuerte Gracias. aplauso como él se merece. Gracias. Muchas gracias.